amén. Démosle la gloria al Señor. Aleluya. Amén. Muy bien, ¿cuántos trajeron su Biblia? Juiciosos con esa palabra. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer unos versículos del Evangelio según San Juan. Según San Juan, capítulo 11. Muy conocido ese texto, sobre todo porque muchos habremos querido vivirlo, experimentarlo cuando estamos en esa tribulación. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 38, Juan 11, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados. Esta mañana continuamos con el tema: el poder de Jesús ilimitado, ejecutado en toda circunstancia. ¿El poder de qué? De Jesús, que es ilimitado y que Él lo ejecuta, lo hace. ¿Para qué? Para que nuestras circunstancias sean llevaderas, transformadas, renovadas, cambiadas totalmente. ¿Cuántos creen que necesitan un milagro en su vida? ¿Todos necesitan un milagro? Esta mañana escuchábamos aquí la palabra: el hombre de la mano seca. Tal vez usted no está en la situación. Tal vez usted no tiene una situación física, o tal vez sí, usted tiene una enfermedad, una limitación, y usted dice: lo único es el poder de Jesús. Lo único en esa circunstancia adversa en su hogar. ¿Cuántos tienen una circunstancia que usted dice: eso está perdido, el hogar está desbaratado? Pero hay poder en Jesús. El poder de Jesús transforma, hace todo nuevo y da vida. El poder de Jesús. El título, mis amados, de esta mañana, de esta palabra, es el poder de Jesús para volver a la vida. ¿El poder de Jesús qué? Para volver a la vida, para darnos vida, para sacar de la pudrición todo aquello que ya estaba totalmente perdido y convertirlo en algo útil y ejemplar y que le dé gloria a Dios. Amén. Muy bien. Usted ha pasado por circunstancias, todos hemos pasado por circunstancias difíciles y demostraciones de poder. ¿Cuántos han visto demostraciones de poder en algún evento, hasta en un programa de televisión, que usted dice: esa es una demostración de poder pero tremenda? La gente quiere demostrar poder. ¿Alguna vez ha visto eso? Las películas de Sylvester Stallone, ¿cierto? El hombre era el superpoderoso, ya está abuelito, ya no puede demostrar todo lo que hacía en las películas. Se caía de un helicóptero y se salvaba. James Bond y todo ese tipo de personajes son tremendos para demostrar que son superiores a los demás. Pero también hay demostraciones de poder perverso, poder destructor. Estamos viviendo un día, 2 días después de una masacre infernal, demoníaca, en París, Francia, en los países teóricamente más civilizados que nosotros, por los cuales estamos orando y por los cuales oramos que de donde vino el evangelio para nosotros, de Alemania, de Francia, de todos ellos, regrese el evangelio a ellos y puedan conocer el poder de Jesús. Esas demostraciones de poder del Estado Islámico están enviando un mensaje: podemos extendernos, podemos controlar el mundo, podemos controlar la riqueza del mundo con su religión, con su violencia, con su poder.
Pero también hablamos de un poder. Me fascina a veces ver un programa que por ahí encuentro, no sé si algunos lo ven porque es en un canal de esos que nadie ve, que es un canal nacional, entonces nadie lo ve. Entonces el canal nacional pasa en un programa que se llama Guerrero Ninja. ¿No lo han visto? El único abuelito que ve ese programa soy yo. Guerrero Ninja es un concurso japonés con unos obstáculos, pero ni los tremendos. Y muy pocos llegan a darle el golpe al timbre allá para decir que ganaron. Pero se necesita una fortaleza, una destreza impresionante para llevarse el premio. Y eso sí es una demostración de poder, de habilidad individual. Nadie lo puede ayudar, colgado hasta de los pelos, pero tiene que pasar al otro lado. Es una demostración de poder. Pero cuando nosotros nos vamos a la palabra y vemos el poder de Jesús, el poder de Jesús lo demostró en muchas ocasiones, muchas. Usted ve en la palabra, y aquí está mi doctora, que podríamos preguntarle, ¿cuántos días puede ayunar una persona? Y comienza el ministerio de Jesús. Los médicos le dicen, no puede dejar de tomar agua más de 4 días, 3 días, 4 días, porque va a tener problemas en su salud. Y si usted va a ayunar, tiene que por ahí 5, 6, 7 días máximo dejar de comer, porque va a tener problemas. Tiene que tomar agua para poder dejar de comer tanto tiempo. Y Jesús comienza un ministerio en un poder, hermanos amados, lleno del Espíritu. El Espíritu lo llevó 40 días al desierto, poder manifestado. Y comienza poder en cada milagro. Cuando usted ve un milagro de Jesús, usted está viendo poder de Jesús obrando. Jesús no estaba diciendo, espere Padre, ¿con cuál milagro comenzamos? Mándeme uno fácil, Señor, mándeme uno, el de la mano seca, sí, ese es como, o un dolor de cabeza, Señor, mándeme un dolorcito de cabeza. Todos los milagros que hizo Jesús implicaron poder a través de él, el poder de Dios, amén. Ejecutado para levantar un paralítico, para sanar una mujer enferma de flujo, ejecutado el poder para multiplicar pan. Poder de Jesús para caminar sobre el agua. Todos los milagros de Jesús son sobrenaturales. Y es el poder manifestado de Dios a través de él. Es Dios obrando, Jesús obrando para levantar las personas en medio de las circunstancias. Y usted ve circunstancias. Una niña enferma, le avisan a Jesús. Y viene un cruce de problemas para que Jesús llegue rápido. Porque ¿qué es lo que aspira uno cuando una persona está enferma? ¿Para qué son las ambulancias? Para que cuando la persona está enferma llegue rápido a manos de ¿qué? De un experto, de un profesional. Aquí la niña no podía correr, no la podían llevar a donde un experto. Y Jesús está ahí a las puertas y el papá de la niña dice, como la niña no puede ir, no hay ambulancias, él sí puede ir rápido porque mi niña se va a morir. Porque mientras la persona esté viva, decimos nosotros que hay ¿qué? Esperanza. El milagro de esta niña. Pero hay otro milagro tremendo también. Entonces va una viuda con su único hijo a enterrarlo. Eso es una catástrofe que necesita la intervención de Dios. Porque la viuda ya tenía problemas de haber quedado viuda. En esa época estar viuda era no tener nada. Pero tenía un hijo varón que podía respaldarla, ayudarla, trabajar por ella. Y se le muere. Y se encuentra Jesús con el desfile del féretro. Y Jesús soluciona el problema, porque el poder de Dios es para la solución de los problemas. Y levanta a este muchacho que estaba dentro del ciclo normal de lo que hacen los judíos cuando una persona muere. Para los judíos no hay cámara ardiente como nosotros, de que dejamos un muerto 3 días, 4 días para que llegue el hijo que vive lejos a saludar al último, darle su último adiós. No, los judíos es un día, máximo 24 horas y sepultan su muerto. Porque honran el cadáver de esa manera. Honran a la persona de esa manera. Entonces este joven estaba dentro del parámetro, lo iban a sepultar y lo levanta. Jesús lo levanta y se lo entrega a su mamá. Pero hay demostraciones de poder como la que acabamos de leer, que se sale de todo parámetro para nosotros decir, Jesús puede levantarlo y Jesús puede hoy bendecirlo, hermano Ramiro, y levantarlo de esa silla de ruedas. Porque es Jesús, no es el predicador, no es el poder de ningún predicador. Es Jesús el que puede hacerlo. Y el que desea hacerlo y levantarlo de la silla de ruedas, del lecho de muerte.
Pero cuando perdemos la esperanza, cuando decimos la circunstancia está muerta, no hay solución para ese problema. Y nos encontramos con esa, como la cúspide de un milagro. Haber visto caminar a Jesús sobre el agua es lo máximo también. Pero hay imitadores que lo hacen. Hay ilusionistas que engañan. Pero el milagro que no tiene reproducción, que no pueden aparecer los magos de Faraón diciendo, venga que nosotros también podemos hacerlo. Venga que nosotros también podemos duplicar ese milagro para que no crean en Jesús y crean en nuestras mentiras. Y es estar frente a la tumba de un hombre que está podrido. No podemos volver espiritual el milagro de Jesús frente a una tumba de un hombre común y corriente que hace 4 días falleció. Si lo urgente era enterrarlo a las 24 horas máximo, ¿cuántas son 24 por 4? 96 horas. Ya está salido de todo contexto de que alguien se atreva a tocar un cadáver de esa época, de ese periodo de tiempo. Y Jesús demostró su poder, todo ese poder y usted conoce más milagros de Jesús, los tiene ahí en la mente y usted dice, ese milagro es poderoso. Jesús ha obrado en mi vida. ¿Cuántos creen que ha habido un milagro en su vida? Y usted dice, fue Jesús, no hay otra circunstancia, fue Jesús el que me sanó. Amén. Fue Jesús el que me liberó. Si tuviéramos tiempo y pasáramos la gente que fue a Peniel y le preguntan a ustedes qué fue lo que mejor vivió de Peniel, y va a decir, porque Jesús me liberó, punto. Eso es todo lo que hace Peniel. Jesús me liberó de la circunstancia, Jesús me liberó de la opresión, de las cadenas del diablo, de la enfermedad, de la ruina. Jesús me liberó. Eso es todo el resumen de cualquier evento, cualquier obra que hagamos nosotros. Y entonces Jesús demostró todo ese poder para dar a conocer la gloria de Dios. Jesús no lo hizo por un premio mayor. Jesús no lo hizo por tocar el timbre y dijeran, es el máximo, merece la corona de laureles porque es el milagro máximo que se ha visto de demostración de poder. Jesús además nos advirtió. Él dijo, yo no recibo gloria de hombres. A mí que no me anden poniendo la palmada en la espalda y diciéndome, usted es el grande, usted es el fuerte. Juan 5:4 dice, gloria de hombres no recibo. El milagro que hizo Jesús lo hizo ¿para qué? Para darle gloria al Padre, para bendecir el nombre del Padre, para que la gente ponga sus ojos en el Padre, para que puedan confiar en Dios y decir, Dios todavía está obrando. Siglo XXI, todavía Dios está sanando cánceres, está levantando de cualquier enfermedad, porque es el poder de Dios ilimitado. Amén. Entonces la resurrección de Lázaro es la demostración del poder absoluto de Dios. Y veamos este proceso, mis hermanos. Es un proceso el que hace Jesús. Es bastante largo el capítulo. No se puede leer porque se iría el tiempo, pero los pocos versículos que leímos nos dan toda la idea de lo que ocurrió ahí. Yo voy a tocar desde más atrás todo el capítulo para poder entender. Entonces es un proceso por medio de actos normales en los que se vivió el milagro. Yo no sé si Jesús lo ha usado a usted para un milagro en su vida, en su propia vida. Usted está clamando por un milagro. Señor, dame trabajo. Y Dios le dice, manda la hoja de vida. Le dice, no, así no. Yo quiero es un milagro, que venga el gerente de la multinacional a mi casa a llevarme. Y entonces Dios le dice, bueno, pues no pida tanto tampoco. Es mejor que usted también sea parte de su milagro. Que usted pueda decir, espere porque yo puedo todavía actuar, todavía hacer lo que Dios me manda para que la bendición venga a mi vida. Vamos a ver si en este proceso hubo participación de la gente o no en el milagro. La enfermedad es terminal. La de Lázaro, las hermanas un buen día, a lo mejor se habrían despedido la semana anterior de su amigo Jesús. Sabían todo de Jesús, pero en la palabra no aparece que ellas fueran discípulas de Jesús, predicadoras, y Lázaro también fuera un predicador. Eran amigos. Y a veces los pastores necesitamos tener amigos que no sean solo amigos del gremio, consiervos,
porque nos reunimos y comenzamos a hablar del tema de lo mismo. Y Jesús tal vez tenía esta familia como esos amigos en los cuales él podía conversar de otras cosas, aparte de su ministerio, obviamente. Donde podía Jesús ir a descansar, estaba muy cerca de Jerusalén, Betania, ir a descansar, tomar cafecito. No, en esa época no tomarían café, pero tomarían té, y compartir con sus amigas y con su amigo Lázaro. Y esa circunstancia es muy familiar para todos nosotros. Tener a alguien tan cercano es bueno, ¿sí o no? Tener amigos. El que quiere amigos, dice la palabra, ¿ha de qué? De mostrarse amigo. Es una bendición tener a alguien con quien conversar un tema de actualidad o un tema familiar. Enfermedad terminal. La enfermedad no esquiva personas. La enfermedad llega en cualquier edad del ciclo de vida de una persona. Los jóvenes jamás se preparan para algo, una circunstancia, jamás están pensando en una circunstancia difícil. Los que ya somos mayorcitos estamos pensando en esas circunstancias que pueden afectar nuestra vida. Estos días me enteré de Ricardito, fue a parar al hospital y uno dice, pero ¿a qué hora? Si ese hombre es vigoroso y nos vamos a ir a tremendo campamento, ¿cómo nos vamos a ir? Vamos a ir en el poder de Jesús. Amén. Entonces, la enfermedad, la sanidad, porque Jesús no solamente cuando habla sobre esa circunstancia difícil, Lázaro, mis hermanos, es resucitado, pero además es sanado, porque ¿qué tal resucitarlo y dejarlo con la misma enfermedad? Es sanado, es un proceso perfecto. Número uno, entonces la enfermedad y sus consecuencias, mis hermanos. La enfermedad trae consecuencias tremendas. La enfermedad daña a veces los tejidos, daña órganos y limita a las personas. Los accidentes hacen ese tipo de circunstancias en la vida de las personas. Entonces, cuando, hermanos, en los hogares la enfermedad toca las vidas de las personas, que no hace distinción, tampoco si es el hombre de la Biblia, el hombre de la iglesia, el pastor de la iglesia, que no hace distinción si usted es un deportista o no es deportista. Lo más que le recomiendan los médicos a uno, ¿qué es, mi doctora? ¿Usted hace deporte? Sí, no, quién sabe. Uno trata de decirle al médico, sí, claro, yo tiendo la cama. Yo le ayudo a mi esposa a tender la cama. Eso es un ejercicio ni el tremendo, y a barrer, eso es todo. Y entonces el médico le dice, haga ejercicio, y uno le dice, no, pero si los jugadores se han muerto en pleno partido. Entonces deje así, hermano. Porque las circunstancias, la enfermedad toca cualquier momento. Y no está descrita la de Lázaro. ¿Qué enfermedad pudo tener Lázaro? La hermana a lo mejor lo vio por la mañana pálido, con fiebre. Ahora le decía a mi esposa, por favor ore porque tengo así como la cabeza, como que los veo a ustedes que van en el arca de Noé. Entonces, a veces amanece uno así. Tal vez las hermanas le dieron aromática y le dijeron, tranquilo, no hay problema, eso usted se va a recuperar. Al mediodía ya estaba más complicado y sacaron corriendo un mensajero, vaya, busque a Jesús que venga a visitar a su amigo Lázaro. Lo sacaron. Betania no estaba más de un mediodía de camino, vaya, búsquelo. Pero ir a quedarse a Jerusalén le implicó todo un día, buscar a Jesús, hablar con Jesús y decirle, Jesús, al que amas, el que amas está ¿qué? Enfermo. Te mandan llamar. Y Jesús mira su agenda, mira su calendario y dice, tengo que todavía estar en Jerusalén, tengo que todavía hacer por acá unas tareas, unos milagros, dígales que ya voy. Y como todo ministro ocupado Jesús, pasaron 2 días. Y de regreso al tercer día, al cuarto día, regresa mediodía caminando, se demora en entrar a la aldea, las hermanas salen a encontrarlo. Jesús, ¿qué le pasó? Si hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Todas las circunstancias parecen adversas para la familia. La distancia, el deseo de que mientras haya vida hay una expectativa para esa persona, que alguien ore por esa persona, que alguien lo visite, que lo lleven a donde el mejor médico, el mejor especialista, ahí está haciendo todo lo posible humanamente. Pero cuando ya la circunstancia le dice, no hay para qué correr, no hay para qué, ya se murió, ya ni para qué le mandaban otro mensajero a Jesús, tranquilo, siga haciendo milagros allá con sus amigotes.
Porque ya no vino a visitar a su amigo donde come arepitas y toma café tranquilo, quédese allá. Pero Jesús llega y aparentemente llega tarde. Pues no sé cuántas circunstancias nosotros las hemos vivido así. Parece que Dios llegó tarde a solucionar el problema. Llegó tarde con la enfermedad suya. Llegó tarde con el problema familiar. Usted ve circunstancias difíciles en los hogares, que cuando llega el esposo o la esposa, lo único que encuentra es una cama vacía, un armario vacío, porque ya la esposa se fue o el esposo se fue. Y usted dice, ya no hay nada que hacer. Se acabó todo. La circunstancia se fue encima. Lo aplastó, en otras palabras. Usted dice, ya no hay nada que hacer. Esas demandas de las hermanas de Jesús, que usted las ve ahí del versículo 30 hacia adelante, son naturales. Pero note usted que son demandas. Marta, una mujer diligente en atender a Jesús. Marta, una mujer para las que fueran con Jesús. Comida a la hora que quisieran. Los que quisieran venir con Jesús eran bien atendidos, porque Marta estaba presta a atenderlo. Y es natural decirle a Jesús, Jesús, hubiera habido un milagro como los que sabemos que usted hace. Cuando mi hermano estaba todavía con fiebre, cuando mi hermano estaba en la circunstancia difícil. Pero bueno, ya está aquí, ya le reprochó. Y avanza, Jesús se queda un poco, ella se va a la casa, le dice a María, María, Jesús está ahí. María salió corriendo. María dejó todo lo que estaría haciendo, aparte de llorar, salió corriendo a encontrarse con Jesús. Y se encuentra con Jesús. Pero hay una actitud diferente. Marta le dice a María, María, el maestro llegó. No dice un maestro, dice el maestro. Cuando usted tiene a alguien que le enseñe y a usted le dicen, llegó el maestro, usted ya sabe quién es. María dice, es mi maestro. Llegó mi maestro. Pero cuando ella se encuentra con Jesús, no saca la libreta de notas, no saca los apuntes de la última conferencia de Jesús, sino dice la palabra, se botó a los pies de Jesús. Y esa es una actitud diferente. Usted se imagina aquí los que dictamos clase, que los alumnos llegaran uno por la tarde y se le botaran a los pies. Llegó mi profesor. Sería una locura. Pero si usted está un día, hermanos, metido en el Espíritu y usted sabe que llegó Jesús, usted se postra porque usted quiere estar a los pies de Jesús como un adorador. Y María sabía que el mejor lugar para encontrarse con Jesús es a los pies de Él, a los pies de su Señor, a los pies de su Maestro. Y el lugar donde le gusta a María aprender es a los pies de Él. Por eso su hermana la reprochó un día. ¿Usted qué hace ahí sentada? Ayúdeme a atender. Es el lugar predilecto de María. Sin embargo, ante la misma circunstancia de su hermana, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo creo que el tono de voz, la acción en la cara de María es diferente. La misma frase, pero tal vez con una actitud diferente. Qué pena, Jesús, tu amigo. Si hubieses estado aquí, seguramente no habría muerto. Y ahí hay unas circunstancias en torno al poder de Jesús que usted puede ir mirando. La Biblia es para mirarla con los ojos espirituales. Hay una circunstancia tremenda, gente llorando. Algunos lloran porque les dicen llore. Usted, su tarea es llorar en este funeral, llore. Pero hay otros que no tienen que decirles que lloren, están llorando. Es natural llorar, es natural, hermanos amados, soltar una lágrima por un ser querido que se ha ido. Y me gusta hablar de este tema porque en la época de Jesús no había gafas de las que se oscurecen con el sol. No había gafas de las oscuras grandototas que no le dejan ver las lágrimas a usted. Y cuando usted ve a Jesús llorando, usted dice, me identifico con ese Jesús que no usa gafas oscuras, que no oculta la preocupación, que no oculta el dolor que siente por la circunstancia que usted está atravesando. Eso es Jesús llorando. Eso es Jesús en medio de la circunstancia. Y vamos a entrar en este tema. ¿Qué hace Jesús cuando todas las cosas parece que están adversas? ¿Qué hace Jesús cuando más adelante el apóstol Pablo nos puede decir,
que hay algo difícil en su vida, pero tranquilo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jesús se lo dijo a sus apóstoles. Jesús les dijo, bueno, no voy a ir allá cuando me llamaron, pero es mejor que no vaya. Les conviene que yo no llegue a tiempo. Son cosas como raras las que hace Jesús. ¿Cómo así? Que es mejor que no llegue a tiempo, porque si llego a tiempo lo voy a encontrar o recién muerto o lo voy a encontrar moribundo. Entonces no va a haber como la profundidad del milagro. Jesús dice eso y los apóstoles no podemos entender. Y Jesús usa una figura literaria para bajarle el tono a la preocupación. Jesús hubiera podido decir, ya mejor dicho, en 3 días voy porque ya se murió. Jesús usó una figura literaria para bajarle el tono y entonces dice, nuestro hermano Lázaro duerme. Cuando lo llamaron, nuestro hermano Lázaro, ¿qué? Duerme. Y cuando llegó, las hermanas le dicen, hace 4 días que está, ¿qué? Muerto. Pero para Jesús, duerme. Y mientras una persona duerme, hay posibilidades de que se despierte. Hay posibilidades de que se despierte. Y para todos las circunstancias sería, no se va a despertar nunca. Y así digamos nosotros que las cosas son imposibles, para Dios todo es posible. Amén. Para Dios todo es posible. Betania quiere decir, tiene un nombre hasta raro. Voy a decirle al pastor de Betania en Boyacá que le cambie de nombre, porque quiere decir casa del pobre, casa de la aflicción. Eso quiere decir la aldea de Betania. Entonces, mis amados, como que el mismo nombre atrae esa situación tan difícil. Pero cuando todo es adverso, cuando todo hasta por su propio nombre está diciendo, vamos a la casa de la aflicción, a la casa del pobre, a la casa del necesitado, ahí es donde llega Dios con todo su poder a rescatar, a salvar, a liberar. Ahí es donde llega el Señor. Amén. Y la muerte llega con todo, mis hermanos. La muerte tiene esa particularidad que es capaz de quitarle la corona a los reyes. La muerte tiene esa particularidad que es capaz de destruir un hogar, de dividir un hogar, de quitarle las personas más amadas en una casa. La muerte es capaz de entrar y quitarlas. La muerte tiene esas circunstancias. La muerte, mis amados, acarrea destrucción dentro de los hogares. Y la gente usa especulaciones. En todo el proceso, yo no sé si usted ha pasado por enfermedad, y cuando usted está como enfermo, como paliducho, y tiene mucho mareo, entonces le dicen, tómese un caldito de esos caballunos. ¿Sí? Es puro cilantro, cebolla, eso lo levanta. Y usted con eso sí queda que usted no puede saludar a nadie, porque con ese aliento de cebolla, ajo y cilantro, medio muerto, pero le dan algo para apartar a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace, mis hermanos? La gente dice, ay, por lo menos está comiendo, ¿cierto? Y enfermo que come, no muere. Tranquilos, no va a haber problema. Él se levantó esta mañana y se tomó un caldito. Ay, se va a recuperar. Hace muchos años, todavía yo no había nacido, o sea que la tierra estaba tibia. Un tío mío sufrió un accidente, por eso me llamo yo Martín. Mi tío tenía su tierrita, su finca, su tractorcito, y entonces iba arando y la tierra era como esta, aquí terminaba el lote así, en un precipicio chiquito, como de 2 metros de alto. Y cuando llegó aquí, él pensó que le había puesto reverso al tractor. Y le puso fue primera, y el tractor arrancó y ¡pa! Cayó y el tractor le cayó encima. Y entonces mi papá me contaba, y mi tío aquí en el hospital, en la Marley, mi papá nunca se le olvidó la Marley donde murió mi hermanito, la Marley donde murió mi hermanito. Y entonces los médicos le limpiaron las heridas de la cabeza. Aquí tenía una herida, dijeron, uy, casi se desnuca. Y hablaban con el tío y entonces dijeron, ya está bien, se lo vamos a enviar por la tarde para su pueblo. Eran como 6 horas a Sogamoso, se lo vamos a enviar por la tarde. Y todos los hermanos felices porque su hermanito menor se iba a recuperar. Entonces dijeron, denle de comer. Y le dieron jugo y le dieron arepas y le dieron tostadas que trajeron de la tierrita. Y por la tarde se murió.
Y qué infortunio, porque lo habían visto sonriente y los médicos después dijeron, ay, es que el tractor le cayó en la barriga y lo apretó y lo reventó. A veces las circunstancias nos parece que cuando la persona ya está reponiéndose, todo va a estar bien, y de pronto viene una circunstancia totalmente adversa, un descuido, una falla humana, y se murió el tío. Y se lo mandaron, eso sí, por la tarde, cumplidos, pero en un ataúd. Entonces, mis hermanos, esas circunstancias y esas especulaciones a veces de enfermo que come no muere, la dijeron los apóstoles. Ay, Señor, si él duerme, se recuperará. Si él está durmiendo, entonces se va a sanar. Oh, sí, cuando llegaron se había dormido, bastante dormido. Número 2, mis hermanos, el poder de la muerte. El poder sobre la muerte. Hablamos del poder de la enfermedad, pero ahora viene el poder sobre la muerte. Y por ahí en el versículo 15 está toda esa circunstancia, usted lo puede encontrar. Me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Me alegro de no ser un milagro de los que ustedes están acostumbrados a ver, les dijo Jesús. Porque a Jesús lo que le interesa, mis hermanos, no es la circunstancia tan difícil que usted esté atravesando, sino que esa circunstancia lo lleve a un aumento de fe. Amén. Lo lleve a que su fe y a su relación con Dios cambie, se transforme, se renueve, y usted diga, tuve que pasar por una circunstancia difícil para conocer a mi Señor. Él no lo quería, pero tal vez en otra circunstancia no hubiera podido usted conocer a Dios como Él desea que lo conozca. Entonces, el poder de la muerte es tan tremendo, pero también hay poder sobre la muerte, y ese es el que nos interesa a nosotros. El poder sobre las circunstancias. El poder, mis hermanos, ante la adversidad lo tiene Jesús para decirnos a nosotros, hay paz cuando confiamos en Él. Amén. María le responde a Jesús sabiamente. María era una mujer de palabra, de oración, de lectura de la Biblia, de saber entender las Escrituras. Y le dice a Jesús, yo sé que resucitará en el día postrero. Cuando Jesús le dice, tranquila, que Él va a resucitar. Y ella se va al último día. Jesús le dice, yo tengo el poder para sacarlo de esa tumba. Y ella le dice, sí, yo sé que la palabra dice que va a resucitar en el día postrero. María no es de las mujeres tampoco que llega a decirle a Jesús, haga algo, haga un milagro, porque la realidad a veces, mis amados, oculta la verdad de Dios. Usted está viendo la circunstancia que vive y dice, esto ni un milagro lo puede hacer. Pero no es cierto. No podemos caer nosotros como el fabricante del Titanic. ¿Qué dijo el fabricante del Titanic? Ni Dios lo puede hundir. Y a las 3 horas estaba tomando agua. Y a veces nos pasa ante la circunstancia, no, el problema es tan difícil, tan grande, que no hay solución. Sí hay solución cuando usted puede creer en Jesús. Mire que el apóstol Pablo, estando en una ciudad que se llama Listra, nos enseña que cuando usted necesita un milagro, usted debe manifestar que tiene suficiente fe para creer que Dios lo puede sanar. Ahí en esa ciudad había un hombre paralítico, nunca había caminado. Y cuando va el apóstol Pablo, lo mira, se fija en él, perdóneme que la mire así, mi doctora lo miró así y miró más allá de lo que estaba mirando. Más allá de un paralítico, más allá de un hombre imposibilitado, y miró y dijo, este hombre tiene suficiente fe para levantarlo, levántate y camina. Lo levantó delante de toda la multitud, y la multitud dijo, estos son hombres vestidos de dioses, vestidos de hombres, y quisieron adorarlo y quisieron ofrecerle sacrificios al apóstol Pablo. Le valió fue una garrotera de piedra decir que él no era Dios, que la gloria era para Dios, que no creyeran eso, que Dios había enviado era rescatarlos de esa vana manera de vivir. Y a veces estamos pensando, mis hermanos, que las circunstancias son tan difíciles que nos cierran la vista al poder de Dios. Dios está esperando que usted tenga suficiente fe para ser sano. Dios está esperando que usted le diga, Jesús, yo lo creo. Jesús, a pesar de que esas hermanas hubieran podido decirle, Jesús, usted es el creador. ¿Ustedes no creen que ellas sabían que Jesús en su divinidad era creador del cielo y de la tierra? ¿Qué es imposible para el creador?
¿Qué es imposible para aquel que creó lo que usted ve y lo que no ve por el poder de la palabra? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Jesús. El poder de Jesús está por encima de todo. Y por eso tiene que confrontar a María y a Marta y decirle: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. O sí, el día final, no hoy. Y tal vez usted está viviendo una circunstancia así, muerta, putrefacta, ya no necesita, ya no puede recibir nada de este mundo. Pero usted sí puede decir hoy: entonces yo voy a creer más allá. Yo voy a creer más allá de lo que estoy acostumbrado a creer. Y voy a creer que Dios, que Jesús es tan poderoso para sacarme de esta circunstancia. Amén. Dele la gloria a Jesús. Porque Jesús, para manifestar, mis hermanos, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Está hablando de toda su obra en ese corto versículo, de toda su majestad, para decir: toda la vida está en mi mano. Usted puede depositar la vida en las manos de Jesús y creer que Jesús puede hacer algo sobrenatural. Y por eso, hermanos amados, ese milagro de resurrección es la demostración del poder de Jesús para dar vida aún cuando todo es adverso. Y la resurrección, hermanos amados, tiene ese poder. No solamente es creer que Jesús puede levantar a un muerto y Jesús puede sanar y Jesús puede levantarlo de la circunstancia, sino creer en Él, que es el que tiene todo el poder. Es creer en Jesús. Es creer en su majestad, en su divinidad. Es creer en que Él es el único capaz, en que el único que puede identificarse con su problema. Jesús, mis hermanos, por eso se hizo hombre. No para enfermarse como usted y como yo, sino para sentir la misma circunstancia que usted vive. Ahora lo vamos a ver. Marta entonces, mis amados, y María, confrontadas, entonces se dejan orientar por Jesús. Ahí comienza a ser parte del milagro. Número 3, lo imposible se hace realidad. Lo imposible se hace realidad. Participando, siendo de la misma tónica en que Jesús les dice: ¿dónde le pusisteis? ¿Jesús sabía dónde lo pusieron? Pregunta. Jesús tiene que a veces indagarnos a nosotros hasta: ¿qué estás tomando? No, aspirina. No, el médico no le dijo que tomara aspirina, le dijo fue que tomara otra cosa. ¿Dónde le pusisteis? Jesús es omnisciente. Jesús sabe. Y al comienzo, en el libro de Génesis, le dice Dios a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿No sabía Jesús? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que sabía. ¿No sabía Jesús dónde estaba Lázaro sin haber ido a la tumba? Claro que sabía. Pero Él tiene que indagarnos a nosotros en lo profundo del corazón. ¿Qué estás haciendo para que puedas moverte de esa circunstancia? ¿Qué estás? ¿En dónde estás? ¿Estás obedeciendo o estás haciendo tus propias cosas? ¿Dónde le pusiste? Y lo llevaron allá. Y camino allá, camino a la tumba, Jesús ve todo el mundo llorando. Todo el mundo afligido, Marta llorando, María llorando, los amigos llorando, todo el mundo llorando. Y Jesús no es insensible. Hay mucha especulación respecto a cómo lloró Jesús y por qué lloró. Unos dicen que Jesús lloró porque su amigo se murió. Claro, cualquiera llora porque un amigo se le muera, ¿sí o no? Otros dicen, Jesús lloró de ver la incredulidad de Marta y de María. Respetable el concepto. Pero hay uno que me gusta más este concepto. Y es que Jesús lloró, versículo 35. Jesús lloró, mis amados hermanos, como una identificación con el dolor que estaba sintiendo Marta y María. Una solidarización, si se puede usar esa palabra, con Marta y María. Pablo después escribió que usted y yo debemos llorar con el que llora y reír con el que ríe. Jesús dijo, de esa es la misma circunstancia. Debo familiarizarme, siento el dolor que estas mujeres sienten. Y mire, le digo una cosa. En el llanto de Jesús, Jesús lloró dos circunstancias, por lo menos aparecen en el Nuevo Testamento. Jesús lloró en dos formas.
y en dos circunstancias difíciles. Jesús lloró aquí, y la palabra original de llorar aquí donde habla el Señor es diferente a la palabra que aparece en Lucas capítulo 19 versículo 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Para nuestro español es la misma palabra, pero en el original me puse yo a buscar esas dos palabras, que Jesús lloraba en dos circunstancias, pues debe aparecer que Jesús llora igual. Jesús en la tumba de Lázaro, frente a sus amigos, llora de una manera, y dice el original que es sollozar, dejar caer lágrimas. Sencillamente dejar caer unas lágrimas que indican: yo siento lo que usted siente, me familiarizo. Mientras que Marta y María están llorando con la forma como lloró Jesús sobre Jerusalén. Las palabras originales, bueno, yo las anoté aquí, sobran de pronto, pero la segunda palabra, cuando lloró sobre Jerusalén, Jesús está expresándolo llorar en voz alta, gritar con llanto. ¿Cómo creen ustedes que Jesús dijo el versículo 42? Oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este día, a lo que está para tu paz. No trae ningún mover de emoción ni de sentimiento sobre la ciudad de Jerusalén, que está a punto de ser destruida, sino que Jesús debió llorar: oh, si tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz. Está llorando Jesús porque la circunstancia de la ciudad está encima, y la destrucción de Jerusalén solo se puede evitar cuando hay un cambio en el corazón. No se puede con un milagro de Dios. Pero cuando Jesús, mis amados, llora y se solidariza con el que sufre y está ahí diciéndole: yo estoy contigo, es un llanto de compañía, es un llanto que trae paz. Y los demás dijeron: mirad cómo le amaba, está llorando por la circunstancia, se está familiarizando con María y con Marta. Es sollozar. María y Marta estaban llorando de la misma manera que Jesús lloró sobre Jerusalén, con gritos. Se hacían oír, se hacían sentir lo que ellas estaban demostrando. Por eso el llanto de Jesús, mis hermanos, sobre la tumba de Lázaro es solidaridad. Yo no sé cuántas veces usted ha llorado, ha gritado tremendamente por esa circunstancia que está viviendo, y usted espera que Jesús entre con el mismo grito, entre a familiarizarse con usted. Y tal vez Jesús sencillamente te da hoy una palabra para decirte: yo estoy contigo, y esa circunstancia no es para muerte, ese dolor, esa enfermedad no es para muerte. Yo te voy a tocar, yo no necesito llorar y gritar como sobre Jerusalén, porque ese milagro depende de Jesús. Cambiar, mis hermanos, la circunstancia de Marta y María solo dependía de Jesús y de su poder. Mientras que salvar la ciudad de Jerusalén, que en el año 70 fue destruida y no quedó piedra sobre piedra, no podía ser un milagro de Dios. Debía cambiar el corazón de los hombres. Y por eso el llanto de Jesús sobre Jerusalén es diferente al llanto de Jesús ante la tumba de María, porque depende de usted que le crea y que usted le permita a Dios obrar de una manera sencilla. Cuando decimos oremos por esa enfermedad, usted puede decir: yo creo que el Señor me puede sanar hoy, yo creo que el Señor me puede levantar, yo creo que el Señor me puede restaurar. Esa forma de llorar, mis hermanos, de Jesús nos está diciendo: Él se preocupa más por la condición espiritual de Colombia, de la ciudad, como se preocupó por Jerusalén, que por la circunstancia que usted está atravesando, porque Él con una sola palabra lo saca de su cáncer, de su dolor, de su enfermedad, lo levanta de esa silla por su poder. Por eso, amados, Jesús ordena otra colaboración: quiten la piedra. ¿Acaso Dios no tiene poder para quitar la piedra?
¿Acaso la voz de Jesús, que creó todas las cosas, no tiene suficiente poder para que penetre a través de esa piedra y ordene: Lázaro, ven fuera? Y que desde adentro Lázaro le haga: ya estoy aquí. No grite, que no soy sordo. Estaba muerto, pero sordo no soy. Pero Jesús dice: ahora les toca su parte. Ahora les toca a ustedes actuar. Y en el milagro de Jesús es un milagro en que usted estuviera al lado de esa tumba. Usted no se quedaría tieso frente a la piedra mirando así a ver qué iba a pasar. Quiten la piedra. Pero Señor, le dice Marta, yo amo tanto a mi hermano, pero tú estás saliéndote de tono, Jesús. Hace 4 días que está ahí metido. Y en este clima, mi hermano ya huele horrible, huele feo, huele a podrido. Quiten la piedra. Todo el mundo debió hacer así. Debió dar unos pasos para atrás. Y debieron decir: usted vaya, quite la piedra. Y usted también, que es como grande, vaya, quite la piedra. ¿Se acercarían esos hombres a la piedra? Dios, pero qué ocurrencia. No puede ser que nos haya tocado hoy. Quitaron la piedra. ¿Y qué pasó ahí? Oh, huele a rosas. Ahí no hay ningún milagro. Ahí no hay nada. Quitar la piedra no tiene milagro, no tiene nada de poder. Todo el mundo estaría con la mano en la boca. Espantosos esos segundos que pasaron entre quitar la piedra y que venga la palabra poderosa de Jesús: Lázaro, ven fuera. Es diferente. Hay un momento en que usted va a experimentar: se me fue el aire, se me fueron las circunstancias, yo ya no puedo, me voy a ahogar, ahora sí estoy perdido. Pero entre ese momento y en cuando se desata el poder de Jesús, hermano amado, usted parecerá que se muere. Pero cuando viene el poder de Jesús, entonces puede decir la otra palabra: desatadle y dejadle ir. El poder de Jesús es así. Todo parece espantoso, todo parece putrefacto, perdido, aniquilado. Pero cuando viene la palabra de Jesús, no hay muerto que lleve los días que lleve. Jesús no necesita materia prima para hacerle a usted nuevo su riñón, nueva su rodilla. Jesús tiene poder suficiente para sanarle. Amén. Si usted lo cree, usted lo puede recibir. Él es el mismo Jesús. Él se pasea por aquí. Él no necesita tarjetas de bienvenida. Él no necesita coros especiales. Él necesita un corazón que le crea y le diga: yo creo, Jesús, en tu poder. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú, si sacaste a Lázaro, mi rodilla no está tan podrida, Jesús. Mi mente no está tan podrida. Tú puedes hacer todo nuevo el día de hoy. Desatadle y dejadle ir. Nosotros tenemos problemas con nuestra fe, porque a nosotros nos ha enseñado la tradición que es necesario primero ver para creer. Eso no lo han dicho, pero el Señor dice: yo les enseño que es diferente conmigo. Es necesario que usted primero crea para que usted pueda ver. Y cuando hay fe en su corazón, no se necesita ni toques, ni soplidos, ni nada. Es Jesús el que lo toca. Es Jesús el que lo sana. La obra de Cristo, mis amados, es instantánea, porque es la obra del Padre que ejecuta esa palabra para decir: puedo hacer todo nuevo. Puedo crear tejidos nuevos, órganos nuevos. Puedo hacer que esa circunstancia que usted creyó desbaratada en su vida sea nueva hoy. Sea nueva por el poder de la palabra. Desatadle y dejadle ir. Quítele las vestiduras de muerte. Usted y yo, que somos salvados y renovados por la sangre de Jesús, no podemos andar con vestiduras de muerte. No podemos andar con vestiduras de muerte. No podemos andar oliendo a muerto. Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir, porque un hombre que está vivo por el poder de Jesús debe estar revestido del poder de Jesús. Debe andar en el poder de Jesús. La sangre de Jesús lo ha limpiado a usted, y dice la palabra: de Cristo estáis revestidos a partir de ese momento.
No puede andar un hombre vivo vestido con ataduras de muerto. Levántese, porque Jesús quiere levantar su vida espiritual. Jesús quiere transformar esa vida espiritual en una vida fructífera, en una vida que le sirva a Él, en una vida que trascienda esas vestiduras que usaron para meterlo en la tumba cuando le dijeron: usted no sirve para nada. Esas vestiduras llegaron hasta el día de hoy. Hoy Jesús dice: desátelo y déjelo ir para que pueda servir y pueda dar gloria a Jesús. Amén. Y cuando lo vean a usted caminando feliz, cuando lo vean a usted volviendo a jugar fútbol, papá, cuando lo vean, Ramirito, caminando nuevamente, cuando lo vean, Carlitos, sano completamente, y todo el que esté enfermo, cuando lo vean y que tenga usted todos los exámenes y usted diga: así estaba yo, tenga la gente que decir, como dijeron los fariseos: ¿y qué haremos con ese Jesús? ¿Qué haremos con ese predicador? Que usted diga hoy: ¿qué decisión tomo yo con ese Jesús? ¿Voy a seguir mirándolo a la distancia? ¿Voy a seguir dudando de la palabra que Él dice cuando es el mismo Dios que desata todo el poder para beneficio mío? Voy a seguir dudando cuando las circunstancias se ponen adversas. Lo primero que tengo que hacer es el prestamista. Lo primero que tengo que hacer es el banco. Lo primero que tengo que hacer es el médico. O lo primero que tengo que hacer es: mi Jesús, tú tienes suficiente poder. Dale la gloria a Jesús. Piensa en las palabras de los fariseos, versículo 47. ¿Qué haremos? Porque ese hombre hace muchas señales. ¿Qué va a hacer con Jesús? Usted le va a decir a Jesús: no, es que mi problema usted no lo conoce, pastor. Usted no conoce el problema que yo tengo. Pero qué bueno que usted se coloque sobre sus pies mientras les digo dos palabras para concluir. Que su propia vida es un milagro. ¿Cuántos creen eso? Estamos aquí caminando, estamos aquí hablando porque es un milagro de Dios que estemos vivos. Pero la muerte, cuando se viene, se espera un milagro mayor. Si usted ve que hay cosas en su vida que se murieron, que usted dejó de verlas porque son apestosas ya, pero que eran la esperanza de su vida, como le pasó a estas mujeres, dígale hoy a Jesús: yo quiero ver un milagro en mi vida. ¿Cuál es la crisis? ¿Qué circunstancia de esas crisis que está atravesando pueden superar el dolor y la crisis que vivió Lázaro, que vivió Marta y María? ¿Qué circunstancia usted puede pensar que es mayor? ¿Habrá algo imposible para Jesús? La duda es el mayor opositor a ver la gloria de Dios. Por eso Jesús dice: si crees, verás la gloria de Dios. Coloque su mano donde usted considera que está enfermo. Usted tiene algún problema, algo el médico le ha dicho. Alguien le ha dicho que ese problema es incurable. Pero hoy usted se ha confrontado con Jesús. Y la Biblia nos dice que los judíos pedían señales y los griegos sabiduría. Pero nosotros predicamos a Jesús, el poder y la sabiduría de Jesús. Las ataduras de esa vida vieja tienen que caer en esta mañana. Usted tiene que revestirse de lo nuevo. De lo nuevo es Jesús. Lo nuevo es Jesús, creer en Jesús, andar como Jesús, hablar como Jesús, vivir como Jesús. Y oramos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, creyendo esta palabra, Señor. No es una palabra, Señor, de hombres acomodada en una circunstancia especial, Señor. Señor, tú sabes que hay circunstancias difíciles, insuperables, Señor, para nosotros. Imposibles, Señor. Pero tú te deleitas obrando en los imposibles, Señor. Los imposibles tuyos, Señor, son para nosotros, mi amado Dios, Señor, el milagro tuyo.